el caso de los cloruros de acilo son exactamente iguales al ácido carboxílico, de hecho son ay, perdón, de hecho son un derivado del ácido carboxílico, es decir, se pueden obtener a partir de él y simplemente sustituyen el OH, el hidroxilo, por un cloro, ¿no? Así de fácil es la estructura de ellos. Y el nombre, en vez de ser ácido oico, se vuelve cloruro de hilo, ¿vale? Y que al igual que cuando están ciclados, pues teníamos a los ácidos carboxílico y en este caso se vuelve cloruro de carbonilo, ¿no? Entonces, son nombres muy parecidos, simplemente ahora la nomenclatura inicia por el, en vez de, o para identificar que en vez de ser un ácido es un cloruro, pues así cambia el nombre, en vez de ser ácido, se vuelve cloruro de. Y que a final de cuentas, pues aunque se va a hablar o se suele hablar solamente, o en general se habla mayormente de los cloruros de acilo, pues también existen con los otros halógenos como fluoruro, cloruro, bromuro y yoduro. Perdón, fluoruro, bromuro y yoduro. Simplemente que como son menos comunes o menos estables, se suele hablar más de los cloruros de acilo. Finalmente veíamos unos ejercicios de nomenclatura y bueno, ¿qué pasaba cuando era en una cadena lineal o en un ciclado y cuando él era el sustituyente, pues veíamos unos ejemplitos. Y luego vimos otra estructura que es básicamente pegar dos ácidos carboxílicos unidos por el oxígeno y estos son los anhídridos. En algunos textos los van a encontrar también como anhídridos ácidos y en algunos textos a los cloruros de acilo también los van a encontrar como cloruros ácidos. Esto para indicar principalmente que provienen de los ácidos carboxílicos. Y bueno, a final de cuentas la palabra anhidro significa que le quitas agua. Entonces durante su formación hay pérdida de moléculas de agua. O hay formación de agua producto de un OH que sale de un ácido y el protón que sale del otro. Ah. Y bueno, no veíamos que sus nombres son exactamente iguales que los de los ácidos carboxílicos, solamente que en lugar de iniciar con ácido, inician con anhídrido y se da nombre a los extremos de la cadena, ¿no? Si son exactamente iguales, pues se llama anhídrido y el nombre del ácido carboxílico. En caso de que sean diferentes, los ácidos carboxílicos de los cuales proviene el anhídrido, es decir, los extremos o los dos sustituyentes que están a los lados del oxígeno sean diferentes, pues simplemente se nombran los ácidos carboxílicos en nombre alfabético. Es decir, este sería el anhídrido etanoico metanoico. ¿Y cómo dijimos que se llamaba? Anhídrido trifluoroetanoico propanoico. Exacto. ¿Por qué? Pues porque simplemente bueno, en este caso es un medio trampilla, puede ser a los dos. En realidad quedaría más bien anhídrico propanoico trifluoroetanoico. En realidad sería al revés. Ah. Y bueno, vimos algunos ejemplitos más de otros nombres. Y nos quedamos aquí. Es cómo ocurren las reacciones involucrando a los cloruros de acilo y a los anhídridos ácidos. Y vamos a ver principalmente tres arquetipos de reacciones. Uno que se conoce, bueno, yo le puse así para cortito, para que no estuviera tan largo, adición-eliminación nucleofílica, pero el nombre más formal con el que lo pueden encontrar es adición nucleofílica, eliminación del carbonilo. ¿Sí? Porque literal es lo que pasa, ahorita lo vamos a ver. Y vamos a ver tres arquetipos, que son estos de la adición o el ataque nucleofílico. Después vamos a ver reacciones de reducción. Y después, no, principalmente son esos dos, las adiciones nucleofílicas y las reducciones. Nada más que las reducciones están ahí, este, interesantonas por las dos, tres variantes que pueden permitir. ¿Vale? Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en este tipo de reacciones, porque de hecho hay bastantitas.
Aunque todas provienen del mismo arquetipo, hay diferentes productos que se pueden obtener a partir de ellas, ¿vale? Y bueno, ¿qué acontece en este arquetipo de reacción, en este esquema general? Tenemos a nuestro derivado del ácido carboxílico, la Y puede ser el cloro o puede ser el resto del componente para el anhidro, ¿vale? Nada más es como una descripción general. Y lo que ocurre es un ataque nucleofílico. Y recordemos esta cosa que los nucleófilos son especies que tienen pares de electrones disponibles para donar en una reacción, es decir, tienen pares de electrones libres, ¿vale? Y por ende, al tener pares de electrones libres, suelen atacar sitios positivos. En este caso, como habíamos visto anteriormente, del carbonilo, de este carbono doble enlace oxígeno, el oxígeno es el que suele estar con la carga parcialmente positiva y por ende es el punto de ataque del nucleófilo. ¿Vale? Entonces, el ataque nucleofílico es al carbono del carbonilo y se forma esta estructura tetraédrica, esta como cruz, donde si se fijan, el doble enlace del oxígeno se deslocaliza a el oxígeno mismo y lo deja cargado negativamente, ¿vale? Tiene él ahora un exceso. ¿Qué significa? Que ahora las cachetadas pueden incluirlo a él. Nuevamente, por resonancia, esta carga extra forma el doble enlace y propicia la salida de lo que fuese esta Y. A esta Y la vamos a comenzar a llamar el grupo saliente, ¿vale? Y entonces así es como se lleva a cabo este arquetipo. Usualmente son estos 4 o 3 pasos donde ataca el nucleófilo, se forma la estructura tetraédrica, por resonancia sale liberado el nucleófilo o el grupo saliente, o se puede propiciar la salida del grupo saliente por un segundo ataque nucleofílico y se termina formando la nueva estructura. Y uno dice, profe, pero se ve como muy general, como que no tiene sentido. Vamos a ver unos ejemplitos. Literal, un nucleófilo, en este caso esto puede provenir de un alcohol. Si se fijan, él con sus pares de electrones libres y su carga negativa extra, viene, ataca al carbonilo, forma la estructura tetraédrica, es decir, aquí está este alcohol, y este otro componente del carbonilo es lo que vamos a llamar ahora el grupo saliente, que sería este primer paso de aquí, ¿vale? Ataque nucleofílico, formación de la estructura tetraédrica, y luego, ¿qué pasaba? ¿Qué puede pasar aquí? Pues aquí lo que puede pasar es que ay, se me desconectó. Aquí está. Aquí lo que puede pasar es que este par de electrones extra que tiene cargados este oxígeno pueden por resonancia volverse a convertir en un doble enlace. Y cuando eso ocurra, el carbono va a tener que liberar sus electrones para alguna de estas dos especies. La más favorecida era el grupo saliente que originalmente tenía el carbonilo. Y entonces él es el que adquiere estos electrones extras y sale. ¿Vale? Entonces, se fijan peculiarmente en esta reacción, pasamos de un éster a otro éster diferente, ¿verdad? Acuérdense que los ésteres, digo, la siguiente unidad es la que los aborda más a profundidad, pero acuérdense que los ésteres es la estructura R, C, O, R, ¿vale? Y entonces, se fijan, pasamos de un tipo de éster a otro tipo de éster, pero el proceso fue el mismo, el ataque nucleofílico y la liberación del grupo saliente, ¿vale? Profe, Dígame, ¿podría regresar un momento a la diapositiva anterior, por favor? ¿esta mera? Sí, ¿Cómo no? Ahí tiene. gracias. Al que estaba inicialmente unido al carbonilo, antes de que ocurra el ataque nucleofílico. No se preocupen, ahorita vamos a ver los ejemplos concretos con los cloruros de acilo y con los anhídridos. ¿Sí?
Sí, pero en este caso, él es el grupo saliente porque es el que está unido al carbonilo de un inicio. Ojo, bien pudo haber sido si nos ponemos un poquito como más, amplios de visión. Uno puede decir, profe, ¿y por qué sale este compuesto oxo? O sea, por qué no sale el benceno? Y entonces ahí uno tiene que pensarse, una vez que este doble enlace de acá se recupere, sin tomar en cuenta ahorita el grupo que entró, si no lo tomamos en cuenta, nada más lo que ya existía en el carbonilo. ¿Cuál de los dos es más probable que reaccione para absorber ese par de electrones extra y salir? ¿El benceno o este oxígeno? Y la respuesta es este oxígeno, porque está bastantito más complicado que el benceno, dado su hibridación y sus dobles enlaces en resonancia constante, absorba y sea estable este par de electrones extra que liberaría el carbono cuando se reforme el doble enlace. ¿Vale? Entonces es muy poco probable que salga un benceno o un grupo, una cadena R. Es más probable que salgan grupos que contengan, por ejemplo, oxígeno. ¿Sí? Y bueno, si se fijan, y por acá está, ahí está. Esta estructura pertenece al mismo arquetipo, tienes tu R, C, O, Y, que es lo que veíamos de acá, o sea, el carbonilo, donde él sufre un ataque nucleofílico, se forma la estructura tetraédrica y lo que sea que tuviera de sustituyente, de posible grupo saliente, es el que es liberado posterior a la adición del nucleófilo. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver todo el día de hoy. Entonces, no se preocupen, vamos a ver un montón de ejemplos. ¿Vale? Y entonces surge la pregunta, profe, ¿pero por qué salió un oxígeno y por qué no salió otro? O sea, ¿por qué salió este alcohol y no salió este otro alcohol? Bueno, ¿o qué pasaría si en vez de ser un alcohol o un éster fuese otro tipo de grupo saliente? Como vimos cuando abordamos en la unidad pasada los ácidos carboxílicos y como abordábamos al inicio de esta, hay un montón de compuestos que se derivan de él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber cuáles grupos salientes serían los que, o cuál sería el grupo que saliese en este tipo de reacciones? Y más aún, si tenemos varios posibles candidatos a grupo saliente, ¿cuáles son más efectivos? Es decir, ¿cuáles son más reactivos? Y viene la pregunta para ustedes. Estos son los derivados del ácido carboxílico, se los presentaba al inicio de estas láminas. ¿Sí? Si se fijan, todos tienen la estructura RCO, o sea, tienen a su carbonilo y tienen en azul marcado a lo que ahora podemos denominar al grupo saliente. ¿Vale? Todos esos en el arquetipo anterior mostrado son lo que sería esta Y. ¿Vale? ¿Vamos bien ahí? Y si se fijan, aquí tenemos a los cloruros de acilo y tenemos a los anhídridos. Esto lo vimos la unidad pasada que dijimos que era. Este de aquí. Ácido carboxílico. No, Bueno, la sal. es la sal de un ácido carboxílico, ¿vale? Es decir, si esto lo tuviéramos en medio alcalino, ¿sí? Con un exceso de iones hidróxido, este exceso de iones hidróxido desprotonaría al grupo hidróxido del ácido carboxilo y lo dejaría en forma de sal. Palabras chuscas, si nosotros tomásemos un ácido carboxílico y lo metemos en hidróxido de potasio o hidróxido de sodio, es muy probable, va a depender un poquito de qué sea esta R y qué tanto lo proteja, pero es muy probable que el ácido carboxílico se vuelva una sal de ácido carboxílico de sodio o potasio que tendría esta estructura, ¿vale? Entonces aquí el cloruro de acilo, aquí el anhídrido ácido, perdón. Esto, como les decía, es la estructura general de un éster RCOOR, ¿sí? Muy parecida, tal vez puedan pensar al anhídrido. La diferencia del anhídrido es que esta R es en sí otro grupo carbonilo, ¿vale? Esa es la marcada diferencia entre ellos. Y finalmente, cuando el grupo saliente es un nitrógeno que tiene hidrógenos o tiene otras Rs pegados a él,
esto recibe el nombre de amida, con D, ¿vale? Muy bien. Viendo todos estos sustituyentes posibles, ¿de qué manera pudiéramos visualizar o de qué manera podemos razonar cuál de ellos es más reactivo? ¿Sí? Si yo tuviera todos estos compuestos, y a todos los hiciera reaccionar exactamente con lo mismo, ¿cuál de todos ellos yo diría que reacciona más rápido? Este o este. ¿Cuál creen? ¿Y cuál sería su criterio para razonar su respuesta? A ver, díganme. Me voy a regresar un poquito aquí al arquetipo de la reacción. ¿Qué es lo que hace el grupo saliente? La Y. Cuando se forma el tetraedro, no hace nada. Pero es a partir de aquí y de la reformación del doble enlace por resonancia que el grupo saliente hace algo. ¿Qué hace este grupo saliente? ¿Qué hace la Y en este paso? De aquí que estoy señalando. Se La respuesta es desploma. fácil. No hay protones ahí. Acuérdate que los protones son los hidrógenos. Ah, sí, es cierto. ¿Se convierte en un nucleófilo? Sí, espérame. A ver. Ya, como casi nunca reviso el chat, qué bueno que el sonidito me avisó. Rocío dice sí. Bueno, ese negativo vamos a ser un poquito más específico y sí, pues gana cargas negativas, como menciona Rocío en el chat, pero lo hace a través de qué? De él llevarse los electrones que le van a sobrar al carbono cuando reforme su doble enlace. ¿Vale? Si se fijan, el oxígeno aquí arriba, en este paso de acá, tiene electrones extra, ¿no? Por eso la carga negativa. Cuando él vuelva a usar esos electrones extra para formar el doble enlace, pues si carbono no hiciese nada, pues el carbono tendría 2, 3, 4, 5 enlaces. Y pues todos sabemos que en general el carbono en orgánica solo soporta hasta 4 enlaces, ¿verdad? Entonces algo tiene que salirse. O esos electrones extras reacomodan en algún otro enlace o algo se tiene que ir, ¿vale? Y el que decide irse es lo que llamamos el grupo saliente. Y para irse, como bien menciona, se lleva ese par de electrones libres. Por eso queda cargado negativamente. ¿Vale? Tomando eso en cuenta, ahora sí, ¿cómo me dirían que va el orden? ¿Quién me dirían que es el más reactivo de ellos o en qué se basarían para decir que uno es mejor o peor grupo saliente? Yo pienso que sería el cloro el más ¿Por reactivo, qué? ¿Por qué? porque los halógenos son buenos grupos salientes. Ah, ¿Por no, qué? no, halógenos no. Ay, Sí, no, eso es correcto lo que dices. Los halógenos son buenos grupos salientes. La pregunta es ¿por qué? eh, porque son altamente electronegativos. Tienen una elevada electronegatividad. Exacto. ¿Sí? ¿Qué es la electronegatividad? Pues es la capacidad que tiene un elemento para jalar electrones hacia sí mismo cuando está formando un enlace. Y entonces, si ahora el carbono tiene un exceso de electrones disponibles en torno a él, pues él lo que quiere es deshacerse de electrones. Entonces, el resto de las moléculas que estén girando en torno a él o que estén enlazadas con él, el resto de estos átomos, mejor dicho, el que sea más electronegativo es el que es más probable que se lleve estos electrones extra y salga, ¿vale? Por eso, en este caso, si los observamos, nada más con observar el primer átomo inmediato al carbono, tenemos oxígeno, cloro, oxígeno, oxígeno y nitrógeno. Y de entre todos ellos, cloro es el más electronegativo. Y entonces esto genera un acomodo de esta manera, donde el más reactivo de todos estos compuestos para este tipo de reacciones nucleofílicas es el cloruro de acilo, seguido de el anhidro ácido y seguido del éster y al final las amidas.
Y bueno, tenemos las sales de los ácidos carboxílicos hasta el final de todo, ¿vale? Y este sería el orden de... Ahora, yo les planteaba en otras ocasiones, justo cuando hablábamos de las sales, que más bien también otra cualidad que observábamos en los ácidos carboxílicos y sus derivados era su acidez. Y les mencionaba por ahí un criterio que se conoce como el pKa o la constante de acidez, ¿verdad? Y les llegaba a mencionar que los ácidos carboxílicos, aunque son ácidos débiles, dentro de los ácidos orgánicos son bastante fuertes, siendo varios órdenes de magnitud mucho más fuertes que los alcoholes, por ejemplo. ¿Vale? Y uno dice, profe, ¿y qué tiene que ver si el pH es ácido básico para estas cosas? Bueno, ahí hay que entonces ampliar un poquito la forma en cómo vemos al pH o cómo vemos las constantes de acidez, para ser preciso. ¿Vale? ¿Cuál es la definición de un ácido? Bajo la definición de Bronsted-Lowry. ¿Quién me la dice? ¿Alguien que se acuerde o que le suene eso? ¿Donador de protones? Donador de protones. ¿Vale? Y entonces, ¿esto qué significa que sea un donador de protones? Que, bueno, puede donar fácilmente sus protones, sí, pero él retiene esa carga eléctrica. O si nos vamos a la definición de Lewis, pues es que tenga estos pares de electrones libres para donar. ¿Vale? Más o menos intentando incorporar este concepto de acidez, de soltar algo. ¿Cuál creen que sea más ácido? ¿Sí? Lo replanteo, ¿no? Bajo la definición estándar de Bronsted-Lowry nos dice que los ácidos liberan protones. Chido. Pero entonces lo que hace el ácido es liberar protones a costa de él quedarse con cargas negativas. ¿Vale? Sí, ¿no? Porque cuando libera el protón, pues el protón sale positivo y el resto del ácido queda negativo, ¿no? Él se queda con los electrones del protón. Entonces tiene una capacidad de soltar algo para él tener electrones libres. ¿Vale? Desde esa perspectiva, ¿cuál entonces creen que sea más ácido? La mida. No, Ah, bueno. exactamente el mismo orden de reactividad. El cloro, al ser un mejor grupo saliente, se dice que él es más ácido, que tiene una mayor capacidad para él retener los electrones. Y si se fijan, es exactamente el mismo orden de acidez. Entonces aquí vemos que si esto lo trasladásemos a algo como la constante de acidez, el pKa, pues las sustancias que tengan los pKas más ácidos tienden a ser, para este tipo de reacciones, más reactivos. ¿Vale? Hay nada más como un pequeño, o tratando de complementar esto o juntar estas partecitas de la acidez y la reactividad en las moléculas orgánicas. ¿Vale? Y uno dice, profe Chin, ¿pero cuál me tengo que aprender? Pues no te tienes que aprender ninguna, pero si alguna la fueses a retener más en tu memoria, tal vez te convenga más esta referencia. Aunque ahorita más adelantito les voy a mostrar otra que es bastantito también muy útil y conjunta esta información, ¿no? Pero si hablamos de reactividad, pues el más reactivo es el cloruro de acilo, luego el anhidrido ácido, éster, amida y al final las sales de ácidos carboxílicos, ¿vale? Muy bien. Y bueno, sobre esta cuestión de la reactividad, pues entonces eso, como decíamos que un tipo de grupo saliente es más reactivo que otro, pues esto se refleja en las reacciones que pueden llevar a cabo. Por ejemplo, la hidrólisis del ácido del cloruro de acilo es muchísimo más rápida, es decir, se lleva a cabo en menor
tiempo porque la molécula es muy reactiva. Entonces, a comparación de la reacción de una amida que es lenta, además de eso, necesita que el agua esté hirviendo. ¿Qué significa esto de que el agua esté hirviendo o que esté a temperatura ambiente? Es una cuestión de energía, ¿sí? Así de fácil. Si ustedes necesitan que la temperatura de su sistema sea elevada para llevar a cabo una reacción química, significa que la reacción es lenta. Ustedes tienen que proporcionar energía extra desde el exterior para tratar de que esto se lleve a cabo. Por eso está este dato importante del agua hirviendo. ¿Vale? Entonces, nada más como una ejemplificación de que una reacción con un cloruro de acilo tiende a ser mucho más rápida que una reacción semejante o análoga, pero con una amida, que es bastante menos activa. De hecho, si ustedes no hierven este sistema, es posible que esta reacción tome muchas horas o no se lleve a cabo. Mientras que esta reacción, con que la pongan en temperatura ambiente en agua, se lleva a cabo sola. Y bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Que esto tiene que ver con la reactividad. ¿Quién es más reactivo? Y aquí es donde esto ya nos empieza a interesar. Porque uno, déjame ver lo que sigue, la interconversión, okay. Nos empieza a interesar porque entonces uno ya puede empezar a ampliar su panorama y decir, ah, caray, si un sitio es más reactivo que otro, significa que si yo tengo los dos sitios, por ejemplo, si tengo una molécula que en algún punto tiene un ácido, un cloruro de acilo, y en otro punto de ella misma tiene alguna amida, como puede ser el caso, por ejemplo, de alguna proteína. Bueno, no sé, tendría que ver alguna proteína con cloruros de acilo como sustituyentes, pero bueno, ¿no? Hagamos un caso hipotético. Bueno, eso significa que cuando yo someta la reacción a algún reactivo, como puede ser un alcohol, como puede ser agua, como puede ser un medio ácido, como puede ser un agente oxidante o un agente reductor, es mucho más probable que reaccione primero desde el cloruro de acilo. ¿Por qué? Porque es un sitio más reactivo. ¿Vale? Y esto se lo decía a alguno de sus compañeros en otro momento, de que parte o parte de la información que les aportan estos cursos de química orgánica, pues no va de la mano de que ustedes se aprendan de memoria 50,000 reacciones, ¿no? Si lo hacen, qué bueno, pero uno de los objetivos principales es darles a ustedes información y herramienta para que cuando se topen con sistemas menos fáciles o más complejos, como lo quieran decir, ustedes tengan herramientas para poder abordar el problema y decir, ah, este tipo de moléculas tienen este tipo de sustituyentes y tienen estas estructuras. Esto los hace susceptibles a reacciones de este tipo que entrarían por este lado de la molécula. O al observar una molécula, ustedes pueden decir el contrario. Esta molécula está rodeada o tiene muchos sustituyentes que son muy poco reactivos. Y entonces esto les indicaría que la molécula es muy estable, de tal forma de que si ustedes quisieran utilizarla o llevar a cabo una transformación con ella, primero tendrían que buscar la manera de cómo vulnerabilizarla. Es decir, es tan estable que la van a tener que primero modificar para hacerla más frágil. Y entonces esto posiblemente involucre la formación de la incorporación de un nuevo grupo sustituyente más reactivo. ¿Vale? Pero lo que voy es que mucho de esto de la orgánica, de ver todas estas reacciones, va de la mano de que ustedes tengan la herramienta necesaria para poder abordar problemas que tengan que ver con moléculas orgánicas y tomar decisiones sobre dónde es posible que una reacción inicie, termine o se pare por completo, solamente observando la estructura. ¿Vale? Entonces, si por ahí en algún momento en su mente pasa, chin, es que son un montón de reacciones orgánicas y no me las voy a aprender, bueno, algunas de las cosas que pueden incorporar a su conocimiento, además de las reacciones que son ya como súper conocidas, como por ejemplo la reacción del reactivo de Grignard o la reacción de Witting u otras reacciones como tal, mucho de lo que pueden incorporar ustedes a su conocimiento de orgánica son estas cuestiones de reactividad. ¿Qué puntos son más reactivos que otros y por qué? ¿Vale?
Y entonces una peculiaridad de esto de la reactividad es algo que se llama la interconversión, es decir, que una cosa se vuelva a otra. Y, para sorpresa de nadie, esta cuestión de la interconversión sigue exactamente la misma jerarquía que la reactividad de las moléculas. Y es que en general, digo, por ahí debe haber algunos casos específicos, pero en general es muchísimo más fácil que una molécula más reactiva se convierta en una menos reactiva. Es decir, si ustedes parten de un cloruro de acilo, es mucho más probable que formen un éster que a que hagan el inverso, que de un éster formen un cloruro de acilo, ¿vale? Pero esto nos abre puerta de que a partir del cloruro de acilo podemos sintetizar todas estas otras moléculas. Y a partir del anhídrido podemos sintetizar ésteres y amidas. Y a partir del éster podemos sintetizar una amida. Y a partir de la amida podemos sintetizar los carboxilatos, ¿no? Entonces, si se tienen que aprender una de memoria, reitero, pues o yo les aconsejaría que retuvieran o la de reactividad o esta misma, que van de la mano, porque es exactamente el mismo orden, ¿vale? Y bueno, aquí una pequeña nota, ¿no? Que si tomas un alcohol o un ácido carboxílico o un carboxilato, pues le metes el cloruro de tionilo y puedes formarla al cloruro de acilo, lo que vimos al inicio de las láminas y desde la unidad anterior, ¿vale? Y es lo que les decía, es exactamente el mismo orden. Uno va formando, el más reactivo puede formar a los menos reactivos y van así en cadenita, ¿vale? Y entonces tal vez unos ya estén viendo y digan, entonces yo puedo, como puedo formar todos, pues la neta, generalmente si yo tengo acceso a un cloruro de acilo, pues prácticamente tengo acceso a todos los derivados del ácido carboxílico. O si parto de un anhídrido, pues tengo también acceso a todos los demás. O si parto de alguna sal de ácido carboxílico, que a veces las sales son más estables o nos permiten trabajar en medios acuosos, pues si parto de ella, pues le hago nada más un proceso sencillito con cloruro de tionilo y ya con eso puedo interconvertirla en cualquier otro derivado. Es decir, si yo necesito una amida, puedo partir de un ácido, de un cloruro de ácido. Así de fácil. ¿Sí? Por ejemplo, si la amida fuese muy costosa o fuese poco estable o no consiguiese proveedor, pues si puedo obtener el cloruro de ácido de manera más sencilla, pues a él simplemente lo someto a una transformación química y obtengo la amida, por decir algo así chusco, ¿no? O si, por ejemplo, ¿no? De mi reacción, lo que sea que tenga en un reactor, yo no busco producir amidas, pero tengo amidas como subproductos. Yo sé que nada más tengo ácidos carboxílicos, pues entonces esto me da un indicio de que en algún punto del proceso, perdón, pudo haber habido la formación del cloruro de acilo y después su interconversión a una amida. ¿Vale? Y es lo que les digo, ¿no? O sea, de primeras puede parecer como que es un montón de información que puede ser hasta inútil, pero en realidad si ustedes en su quehacer profesional están involucrados con reacciones orgánicas, lo cual es muy probable por la naturaleza de su carrera, pues entonces esto les da herramientas sobre cómo observar una estructura orgánica, una molécula, y poder hacer conjeturas sobre lo que ella puede hacer o lo que no puede hacer. ¿Vale? Y todo en función de los sustituyentes que tenga. Y, vale, ¿preguntas hasta aquí? No, profe. A ver, déjame ver el chat, a ver si nadie dijo nada. Suena a mucha información, yo entiendo. Pero si lo extraen hacia algo más simplificado, se puede generalizar como decir que de los derivados del ácido carboxílico, los cloruros de acilo son los más reactivos y a partir de ellos puedes obtener todos los demás. Eso es lo que significa la imagen de la izquierda. Y ya nada más ustedes necesitan recordar, eso sí, esto sí a veces sí conviene saberlo de memoria, ¿no? ¿Cuáles son los derivados del ácido carboxílico? No, pues los anhídridos, los ésteres, las amidas y los carboxilatos.
Y si recuerdan entonces la otra frase que de los derivados del ácido carboxílico, el cloruro de acilo es el más reactivo y a partir de él se obtienen todos los demás, pues ya recordaron esta tabla de memoria. ¿Vale? Esto es como es una cuestión de jerarquía, si lo quieren ver así, ¿no? Es fulanito es el que tiene más recursos y por lo tanto él puede hacer lo que él quiera, ¿no? O fulanito es el que tiene los equipos para hacer todo, entonces pues él decide si se va al sonido, o se va a la edición de un video, o si se va a la creación cinematográfica o lo que tú quieras, ¿no? Lo que puedes decir aquí entonces es que el cloruro de acilo es el más, el que tiene la mayor cantidad de recursos, ¿no? Es el que puede hacer lo que le dé la gana, es el niño rico del grupo, ¿vale? Y todo eso porque su grupo saliente, el cloruro, es el mejor grupo saliente de todo este conjunto, ¿vale? No olviden que ahorita de lo que estamos hablando son de los ataques nucleofílicos y la liberación del grupo saliente, ¿vale? No se me pierdan en eso. Bueno, ¿cómo formamos un anhidro? La reacción global es el cloruro de acilo más un ácido carboxílico, ¿sí? Y lo que pasa es que el oxígeno del carbonilo es el que se adiciona al carbono del cloruro de acilo, ¿vale? Él es el que forma el puente. Si lo fuéramos a ver por pasos, ¿sí? Tenemos el ataque nucleofílico, la eliminación del grupo saliente y la desprotonación, ¿sí? En este caso, el que ataca es el oxígeno del carbonilo, forma este intermediario, el doble enlace del carbonilo del ácido, del cloruro de acilo, se deslocaliza hacia el oxígeno y se forma este intermediario, ¿sí? Si se fijan, de hecho no sé si lo puse acá, no, no lo puse acá. Esto sigue siendo la misma cruz que veíamos en las láminas anteriores. Esta crucecita de aquí, ¿vale? Nada más pues que ahora uno de los lados de la cruz está como muy choncho, pero a final de cuentas esto es el ANU del diagrama anterior y el cloro es la Y, ¿no? Es tu grupo saliente. Y bueno, entonces, ¿qué pasa después? El doble enlace se regenera y el cloro sale, que es justo lo que pasa aquí. Ahora, si se fijan, para que esto se estabilice también, este doble enlace del carbonilo se hace por resonancia, se deslocaliza el otro carbono, el otro oxígeno, lo que desprotege aún más a su protón para que el mismo cloruro que salió lo desprotone. Y entonces, este es el resultado final, ¿vale? ¿Significa que se tienen que aprender de memoria todos los mecanismos de este tipo? No, 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 no. ¿Les da una ventaja? Sí, sí, sí les puede ser ventajoso si ustedes analizan reacciones en su quehacer profesional, si abordan los mecanismos de reacción de diferentes procesos, pues entonces les es de utilidad tener este tipo de información de por dónde son posibles los ataques nucleofílicos. ¿Vale? Y eso les puede dar información ya en un posible futuro sobre el por qué una reacción no está ocurriendo o por qué si cierto tipo de molécula está en el reactor, porque eso inhibe o favorece su reacción. De hecho, ahorita en uno de los ejemplos que vamos a ver, vamos a como tal abordar el caso de una molécula en concreto que se agrega para favorecer estas reacciones, ¿vale? Pero si se fijan, los pasos son los mismos. La parte, el nucleófilo ataca, se forma la cruz, sale el grupo saliente y se desprotona lo que se tenga que desprotonar. ¿Vale? Entonces, de manera general, pues si ustedes aún toman un cloruro de acilo y le meten un ácido carboxílico, van a tener un anhídrido. Y como consecuencia del anhídrido, van a tener también ácido clorhídrico. ¿Vale?
Y un ejemplito. ¿Cómo se llama este chunche de la izquierda? ¿Qué es? ¿Qué es y cómo se llama? De entrada es un grupo cloruro de acilo. Ok, es un cloruro de acilo, muy bien. ¿Y cómo se llama ese chunche? ¿Cómo le ponemos nombre? Cloruro de heptanoilo, ¿Por qué? pues porque son 7 carbonos, ¿no? Excelente. ¿Sí? Uno aquí, 5 aquí en el paréntesis y uno más del carbonilo, 7. ¿Ok? ¿Y este de la derecha? ¿Qué es y cómo se llama? Ácido heptanoico. Exacto, es un ácido carboxílico. Dada la estructura general de la reacción, ¿qué es entonces lo que yo esperaría obtener cuando estas dos cosas reaccionen? Tengo un cloruro de acilo que reacciona con un ácido carboxílico. ¿Qué es lo que espero obtener? Un anhídrido. ¿Vale? Y esto sería lo que se obtiene. La estructura carbonilo izquierda, carbonilo derecha, unidos por oxígeno y lo que fuera la R de cada uno de sus precursores. Casualmente, la cadena de cada uno de estos precursores son iguales, si se fijan. Son 7, es una cadena lineal de 7 carbonos. Entonces, ¿qué nombre recibiría este anhídrido? Exacto, anhídrido octanoico. ¿Sí? Acuérdense que con los anhídridos el nombre es exactamente cuando los dos sustituyentes, o sea, cuando los dos ácidos carboxílicos que lo forman son exactamente iguales, retiene el nombre del ácido carboxílico y en vez de ser ácido se vuelve anhídrido, ¿no? Entonces, como proviene del ácido heptanoico mezclado con el cloruro de heptanoilo, es decir, la cadena sigue siendo exactamente igual, pues al formarse se forma el anhídrido heptanoico, ¿vale? Y bueno, a esta le falta algo. ¿Qué le faltaría que le pusiéramos? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Digo, ya no lo puse, pero nada más no olvide. A veces, digo, según el texto o el ejercicio que estén revisando o con quién estén hablando de esto, igual y esto ni lo mencionan porque es un subproducto obvio de o es un subproducto que siempre va a estar presente. Pero, mucho ojo. Como el ácido clorhídrico es un producto de la reacción, significa que intrínsecamente, solo por llevar a cabo esta reacción, ustedes están acidificando el sistema, ¿vale? Es decir, que durante el proceso de formación del anhídrido ácido, a partir de esta reacción, es como si estuvieran adicionando ácido, literal están adicionando ácido clorhídrico al agua. Entonces esto les va a mover el pH. Y como en algún momento les decía, pues una de las cositas que tiene el pH es que te puede alterar velocidades, rendimientos y actividades de cualquier o de muchísimas reacciones químicas, ¿vale? Esto lo vamos a ver ahorita en otro ejemplo, pero tengan en cuenta eso, como producen ácido clorhídrico, están acidificando el sistema. Y si ustedes tienen otro reactivo o algo en el sistema que sea sensible a reacciones de acidificación, que pueden ser, por ejemplo, hidrólisis, pues entonces simplemente como reacción alterna tendrían esta segunda hidrólisis de lo que sea que esté reactivo. ¿Vale? No sé si se entendió esto que traté de explicar. Digo, no quiero pensar que lo haya dicho yo como trabalenguas y que no se haya entendido nada. Pues entendí que se acidifica, o sea, se vuelve ácido, pero después de ahí Se vuelve estaba ácido, lengua. punto. Si tienes alguna otra molécula en tu sistema que sea sensible a cambios de pH, pues le vas a poner unas cachetadas ahí como subproducto de esta reacción, ¿vale? Y entonces eso nos lleva a pensar, chin, y si a mí no me conviene que se mueva la acidez de la solución, pues entonces tal vez necesito adicionar otras cosas
que me controlen la formación del ácido clorhídrico, ¿verdad? Bueno, ahorita abordamos esto. Y nada más para que se vea, pues si siguiésemos este mismo arquetipo de la reacción, pues el ácido perdón, el ácido carboxílico pues se pega de este lado enmarcado en rosa para formar al anhídrido, ¿vale? Ahora bien, ¿qué más podemos hacer? Pues si seguimos la misma jerarquía, vemos que tenemos anhídridos, ésteres y amidas. Entonces, pues vamos con los ésteres. Como les decía, y bueno, y aquí ya van a notar el patrón, o a partir de aquí se empieza a notar el patrón. Todas las reacciones que vamos a ver siguen el mismo arquetipo o muy, muy parecido al arquetipo que les mostraba en un inicio, porque todas ellas son reacciones de adición nucleofílica, ¿vale? Entonces, bueno, cloruro de acilo más ácido carboxílico nos da el anhídrido. Ácido cloruro de acilo, perdonen, o cloruro ácido es lo que les decía, a ver, también lo pueden encontrar como cloruro ácido, que reacciona con un alcohol, pues del alcohol, ¿quién sería el que hace el ataque nucleofílico? El oxígeno. Él va y le pega al carbono del carbonilo, nuevamente el doble enlace se deslocaliza hacia el oxígeno y nos forma el tetraedro. Después, ya una vez formado el tetraedro, o como en este paso intermedio, el doble enlace se recupera o se regenera y el cloro sale. Nada más que aquí es donde empieza lo que les digo de los aditivos. ¿Sí? Si nosotros no tomamos en cuenta este cachito que dice piridina, pues vamos a tener lo mismo que ya habíamos mencionado, ¿no? El doble enlace se regenera aquí en la parte verde, el cloro sale y queda por estabilizar esto. En el caso del alcohol, pues dependiendo de lo que sea esta R, pues para estabilizar estas cargas, pues no necesariamente se puede ir hacia la R y mucho menos hacia el protón. Entonces aquí sigue una etapa de desprotonación. Y aquí uno puede pensar, profe, ¿y por qué no dejamos o por qué metemos esa molécula extra que se llama piridina? Si ya habíamos dicho, por ejemplo, que en la formación de los anhídridos el cloro podía desprotonar al oxígeno que restaba, ¿no? No podemos entonces proponer que el cloro desprotone al oxígeno del alcohol. Y la respuesta es sí, sí, sí puede, pero aquí tengo una nota. En la etapa de desprotonación se agrega la piridina por más de un motivo. Uno, pues ella misma al tener su par de electrones libres es un muy buen nucleófilo. Entonces ella puede ser la que haga el ataque para desprotonar al alcohol. Además de eso, cuando la piridina desprotona al alcohol, como paso siguiente forma una sal con el cloro. Y entonces cumple una doble función la piridina. Facilita el paso de desprotonación y además, del alcohol, perdón, y además retiene al cloro para evitar la formación de ácido clorhídrico. Y uno puede decir, profe, pero pues, ¿cuál sería el problema de que el ácido clorhídrico esté ahí presente? ¿O por qué necesitamos meter una molécula que sea un muy buen nucleófilo para que facilite esto? ¿Quién me dice propuestas? Piénsenlo. Piensen, 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 piensen. Tenemos un ácido clorhídrico que reacciona con una cantidad N de moléculas de alcohol, perdón, un cloruro ácido, o sea, un cloruro de acilo que reacciona con alcohol, y en un punto se tiene que desprotonar el oxígeno del alcohol que está formando el éster con el carbonilo. La pregunta es, ¿por qué conviene que metamos piridina? O que metamos una base o una molécula capaz de hacer la desprotonación. ¿Qué creen que esté pasando ahí para que esto se favorezca de esta manera?
¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Todas las propuestas son válidas. ¿Puede ser para evitar que el sistema se acidifique? ¿Qué podría ser de malo por qué podría ser malo? Muy, muy bien, o sea, si atrapamos el cloro y evitamos la formación del ácido clorhídrico, pues no acidificaríamos al sistema, muy bien. ¿Cuál sería el problema de que el sistema se acidifique en este caso en particular? Miren todo lo que está en la pantalla y acuérdense si a lo mejor han visto algo de eso en otro proceso o en otra clase, ya sea mía o del semestre pasado. ¿Cuál sería el problema de que este sistema se pueda acidificar? Ah, lo de la formación de acetales. Por ahí puede ir. Digo, de entrada acuérdense que el acetal se forma cuando tienes un aldehído, o partes de un aldehído o de una acetona, ¿no? Y reacciona con un alcohol en medio ácido. Pero el hecho de que el medio esté ácido significa que puede haber algún proceso de hidrólisis con el alcohol, ¿vale? Entonces, de entrada no nos conviene. ¿Por qué? Porque si eso comienza a ocurrir, algún proceso de hidrólisis con el alcohol, por ejemplo, o alguna acidificación del alcohol, pues el alcohol, que es nuestro reactivo que necesitamos que él vaya y le pegue al cloruro de acilo, pues va a estar ocupado teniendo otras reacciones. Entonces esto nos puede inhibir la reacción, ¿vale? Entonces, por eso es que en este tipo de reacciones de esterificación conviene controlar el pH. Acuérdense que esterificación es la reacción que deriva, o es la reacción de la que deriva la formación de un éster, ¿no? Que es este caso, ¿vale? Entonces, esa por un lado. Ahora, cosa interesante para esta reacción, y es que aquí podrían en teoría pasar muchas cosas. De entrada, el mismo alcohol puede desprotonar al hidroxilo que está formando al éster, ¿verdad? Y él podría ser liberado en una instancia como agua, ¿no? Pero el cloro también lo puede hacer, como lo vimos en el ejemplo pasado. Pero además de modificar el pH, pues no solo conviene evitar que se haga el ácido clorhídrico, sino que el cloro ande rondando por ahí. ¿Por qué? Porque el mismo cloro puede hacerle lo mismo, pero al alcohol del reactivo. Y pasaría lo mismo. Si nuestro alcohol, que necesitamos que reaccione con el cloruro de acilo, está muy ocupado dándose de cachetadas con el cloro, ¿quién es el que va a hacer el paso de desprotonación para la formación del éster? Y la respuesta es, pues para eso le metemos piridina. ¿Vale? Ya se ve un poquito mejor porque a veces sí conviene controlar o el pH o agregar ciertas moléculas que faciliten o impulsen una ruta de desprotonación. Esto lo van a ver mucho para reacciones de formación de ésteres, la adición de algún aditivo de alguna base para neutralizar cloruros o de algún aditivo que además de neutralizar al cloruro, favorezca o acelere la desprotonación o asegure el paso de desprotonación posterior al ataque nucleofílico. ¿Vale? Y bueno, como producto tenemos un éster, donde de un lado va a estar lo que fuese que era el, el del cloruro de acilo, todo ese compuesto, y del otro lado va a estar el OR del alcohol, ¿vale? Y como producto, pues aquí va a depender de qué tengamos, ¿no? En teoría, si no le hubiéramos metido la piridina y en un caso hipotético aseguráramos que el cloro solo desprotona para la formación del éster, pues podríamos decir que se forma ácido clorhídrico. Pero en la práctica eso es muy poco favorable, entonces generalmente puede tener ahí la adición
puede tener un aditivo como la piridina y lo que hace es que forma una amina secundaria y que a su vez está formando una sal con cloro. ¿Vale? Un ejemplo para que esto sea... Ah, no, bueno, ya casi se me olvidó. Cosa bien interesante, nada más para que incorporen o se vayan o amplíen su forma de ver estas reacciones. Pregunta. Si yo ya les dije que la piridina es un buen nucleófilo, ¿no significa entonces eso que en vez de que el alcohol haga el ataque, lo pueda hacer la piridina hacia el cloruro de acilo? ¿Qué opinan? Sí, no, no sabemos, no tiene sentido, eso no es posible. ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Que la piridina saque en ataque? Ajá, porque lo decíamos acá en la lámina anterior, es un buen nucleófilo. Él puede hacer un ataque nucleofílico. Entonces, y lo que estamos diciendo es que el alcohol es el que hace el ataque nucleofílico. Pero si está presente otra molécula que también puede hacer lo mismo, ¿no pudiera la piridina pegarle al cloruro de acilo en vez del alcohol? Esa es la pregunta que hago. ¿Ustedes qué opinan? ¿Podría ser que el alcohol es más, un nucleófilo más fuerte? Puede ser. Si el alcohol en particular es un nucleófilo más fuerte, es más probable que él, o que la reacción se favorezca hacia él. Pero la piridina es un buen nucleófilo también, tanto o más que el alcohol. Entonces, lo que en realidad se propone es que puede haber dos posibles rutas. Una, donde es primero el ataque del alcohol y luego la desprotonación por la piridina. Y otra donde la piridina es la que ataca al cloruro de acilo y el alcohol es el que, el que hace el paso de desprotonación después. ¿Sí? O el alcohol es el que hace un segundo ataque nucleofílico sobre el carbonilo para después remover la sal de la piridina. Con esta propuesta de aquí. La piridina va y le pega al carbonilo, se forma el tetraedro, el doble enlace se recupera, sale el cloro y después ocurre un segundo ataque nucleofílico donde pasa exactamente lo mismo, nada más que ahora el grupo saliente es la piridina. ¿Ven? Formas este compuesto, formas esta amida y luego la amida reacciona con el alcohol. Formas tu nuevo compuesto tetraédrico, nuevamente la formación de los dos dobles enlaces, la piridina genera la desprotonación para estabilizar el compuesto, se recupera el doble enlace y la piridina es la que sale y ¡pum! Formas tu éster. Pero exactamente es el mismo proceso, es un ataque nucleofílico. Punto. Solo que aquí en la segunda propuesta de mecanismo, digamos que hay dos grupos salientes, primero el cloro y después la piridina. ¿Cuál de las dos es la verdadera? Pues de momento no importa demasiado. Y uno puede decir, profe, ¿para qué nos hace entonces perder nuestro tiempo mostrándonos estos posibles mecanismos de reacción? Pues para que incorporen este conocimiento en sus cabecitas de que las reacciones pueden tener múltiples caminos. Y una cosa bien bonita que uno desarrolla con este tipo de conocimiento, y espero que tal vez algo de eso se les pegue a ustedes, es poder pensar en tres dimensiones, por decirlo así. Y es entonces si la reacción se puede llevar a cabo por varios caminos, ¿qué puedo hacer yo para favorecer un camino? ¿Sí? Y es ahí donde este conocimiento de orgánico se vuelve o adquiere una de sus utilidades, que es que les puede permitir a ustedes el superpoder de controlar reacciones químicas. ¿Vale?
Pero para poder tener ese superpoder, pues uno tiene que estudiarle un bastantito para hacer estas propuestas que puedan ser factibles, ¿vale? Y bueno, ¿de esto qué significa? Que pues espabilense, llévense ese conocimiento de que las reacciones tienen múltiples caminos y no por ello significa que uno es mejor que otro. Tal vez uno sea más probable que otro, pero para eso se hacen otro tipo de estudios para evaluar mecanismos de reacción. Y derivan en decir, pues sí, es cierto, el mecanismo puede ir por aquí, pero si observamos la reacción, el mecanismo también puede ir por acá. ¿Qué pasa si el mecanismo va por allá? ¿Me altera el producto? Pues en un punto sí, porque si se fijan, ya nada más para cerrar esta reacción en concreto, hay un punto donde forman una amida, RCONR. Si a ustedes les interesa formar esta amida, pues entonces ya saben que lo que tienen que hacer es quitar el alcohol. O si comienzan esta reacción, pues lo otro que saben es que van a necesitar que haya suficiente alcohol en el medio como para que la reacción se favorezca por aquí. ¿Vale? Acuérdense que uno de los superpoderes de los químicos es que podemos controlar reacciones simplemente a través de decidir cuánto hay de reactivos. ¿Vale? Esto quiere decir fácilmente que si le agregamos mucha más piridina que alcohol, es más probable que formemos la amida. Pero si le agregamos mucho más alcohol que piridina, estamos favoreciendo la formación del éster. Así de fácil. ¿Vale? ¿Más o menos? ¿No sonó demasiado trabalenguas? Voy a asumir que mis alumnos siguen despiertos. Yo también. Y un ejemplito, ¿no? Tenemos un cloruro de acilo que está reaccionando con un alcohol en presencia de piridina. Eso es, así se lee esta cosa. Cloruro de acilo más alcohol en presencia de piridina y nos va a dar el éster correspondiente y nos va a dar la sal de la piridina. Bueno, en este caso el nombre cambia porque ya no es piridina, porque pasa de ser piridina, una amida terciaria, a ser una amida secundaria, pero es una sal, entonces tiene otro nombre ahí diferente. Bueno, y bueno, nada más complementando los nombres que sí podemos decir, porque no hemos abordado nomenclatura de aminas, ni de amidas, ni de ésteres, pues tenemos un cloruro de ciclopentano carbonilo, perdón. Tenemos al 2-propanol que reaccionan con piridina, ¿no? ¿Vale? Entonces hasta ahorita llevamos dos reacciones. Cloruros de acilo con ácidos carboxílicos y con alcoholes, ¿vale? Si se fijan, hasta ahora el arquetipo es el mismo. Le pongo yo un nucleófilo que va y le va a pegar al carbono, ¿verdad? ¿Qué pasa si le cambiamos la molécula que hace el ataque? ¿Qué pasa si ahora le metemos una amina? O le metemos amoníaco. Pues es lo mismo. El ataque ocurre a partir de la amina, se forma el tetraedro, se hace la desprotonación y se forma el compuesto final. Exactamente los mismos pasos. Ataque nucleofílico, salida del grupo o eliminación del grupo saliente, desprotonación, producto final. Ataque nucleofílico, sale el grupo saliente, valga la redundancia, desprotonación, producto. Exactamente el mismo mecanismo. Y si se fijan, la desprotonación siempre es del mismo ataque, de la misma molécula que hace el ataque nucleofílico. Si se fijan, aquí al final se desprotona la amina. Acá se desprotona el alcohol. Y acá, para cuando es la formación del anhídrido, se desprotona el ácido carboxílico. ¿Sí lo ven? Entonces, como les decía, pues sí, son un montón de reacciones, pero como todas siguen el mismo arquetipo, en realidad es más bien observar quién es un nucleófilo. Porque su nucleófilo es el que va a atacar, se va a ir el grupo saliente, y al final, para estabilizar, el nucleófilo es el que se desprotona otra vez. ¿Vale?
Y entonces simplemente con observar eso uno ya sabe, lo está reaccionando con con un ácido carboxílico, pues ese se pega del carbonilo y luego se desprotona el oxígeno del, eh, del hidroxilo. Que está reaccionando con un alcohol, pues se va a pegar el alcohol y se va a desprotonar el alcohol. Entonces, este hidrógeno se va y se pega el OR. Es lo que pasa aquí. Que está reaccionando con una amina, pues se pega el nitrógeno y después el nitrógeno pierde un hidrógeno. Es lo que pasa aquí. ¿Vale? Perdón. ¿Sí? Entonces, para aquellos que me están diciendo que están tratando de razonar esto, tranquilos, es un arquetipo de reacción. Simplemente que les estoy mostrando los ejemplos de qué se puede obtener cuando movemos cuál es el nucleófilo. ¿Sí? Y entonces, más bien entonces, si observan el arquetipo es que cuando está un nucleófilo que puede ser un alcohol, puede ser un ácido carboxílico o puede ser una amina, pues entonces ya nada más tienen que identificar de dónde se pega y quién pierde el protón. ¿Vale? Y bueno, no, para este caso concreto, ojo, y esto sí vale la pena que lo observen. Si se fijan, de todas las reacciones, esta es la única que marca 2 equivalentes del precursor. ¿Sí? Y este número es importante. Si solo vamos a hacer reaccionar la amina con el cloruro de acilo, tiene que haber al menos 2 equivalentes químicos por cada mol de cloruro de acilo. ¿Y esto por qué? Para que la misma amina sea la que desprotona a la amina que se le pegó al carbón. ¿Sí? Entonces ella misma se pega y ella misma se desprotona. ¿Vale? Como consecuencia, el producto final es una amida y una sal de una amina. ¿Sí? Y esto ya si lo visualizan o abren tantito los ojos, es exactamente lo que pasó con la piridina. La piridina hizo la desprotonación y sale formando una sal con el cloro. El segundo equivalente de la amina hace la desprotonación y sale formando una sal con el cloro. Entonces esa reacción de la piridina en realidad es una reacción de una amina para hacer una desprotonación en algún punto de la reacción del del cloruro de acilo. ¿Vale? Y bueno, de todas esas palabrerías, pues simplemente recuerden que en particular con la amina se necesitan 2 equivalentes. ¿Sí? Es una reacción que necesita de preferencia 2-1. ¿Y esto por qué? Pues por lo mismo que con el alcohol. Como el mismo cloro puede ir y desprotonar al precursor, pues conviene que haya precursor en exceso. ¿Vale? Y como nota, pues si ustedes le ponen piridina a esta reacción u otra o alguna otra base que neutralice al cloro, pues entonces en lugar de necesitar 2 equivalentes, necesitarían 1. ¿Vale? Profe, perdón, dijo, en lugar de necesitar 2 equivalentes, ¿necesitábamos qué? Espérenme, me hablaron 2 al mismo tiempo. Primero creo que fue ¿quién? ¿Rocío? Sí, yo nada más dije que Sí, estábamos copiando. Bueno, Isaac está exacto. copiando, muy bien. Rocío, ¿qué me dijiste? Que en lugar de necesitar 2, ay, esto se me fue, por en lugar de necesitar 2, ¿qué íbamos a necesitar? Si metemos algo que neutralice al cloro, entonces es posible, podemos en vez de necesitar 2 equivalentes, 1. Por ejemplo, Ok, si esta misma reacción la hacemos en presencia de un poco de piridina,
similar a la reacción para formar al éster, pues entonces ya no hay que preocuparnos del cloro y entonces ya no es necesario agregar en exceso a la amina que me va a formar la amida. ¿Sí? Aquí a veces estas cosas suenan como trabalenguas de amina, amida, éster y todas estas cosas, pero con un poco de práctica, leyendo de estos compuestos y haciendo ejercicios, se vuelve muy fácil identificarlos. Pero reitero, para eso pues ya también es chamba de cada uno, hacer un poquito de lectura y hacer algunos ejercicios para que estos nombres y estas moléculas se queden retenidas. ¿Vale? Y bueno, un ejemplito. Tenemos al cloruro de acilo que va a reaccionar con una amina. Acuérdense, una amina, aunque lo vamos a ver más adelante en otra unidad, pues una amina es una molécula que está conformada por un nitrógeno al cual están enlazados o 3 hidrógenos. Bueno, están enlazadas otras 3 átomos, otras 3 moléculas, que pueden ser o hidrógenos o grupos alquilo o arilo, o sea, puede ser o hidrógenos o Rs. ¿Vale? Y dependiendo de cuántos hidrógenos tenga este nitrógeno, es el nombre, es el tipo de amina que va a ser, ¿sí? Si tiene 2 hidrógenos, es una amina primaria. Si tiene un hidrógeno, es una amina secundaria. Si no tiene hidrógenos, es una amina terciaria. ¿Vale? Para las reacciones de formación de amidas, este tipo de compuesto de acá, de la derecha, necesitan ser aminas primarias, secundarias o amoníaco. ¿Sí? Acuérdense que el amoníaco es el NH3. ¿Vale? Bueno, y entonces pues nada, ¿no? Tenemos al cloruro de acilo que reacciona con la amina, el nitrógeno viene y se le pega al carbono, el cloro sale y la amina pierde un protón, entonces queda NH y el ciclohexano. Y acá esto es lo que les decía, ¿no? En un caso hipotético podemos decir que se forma ácido clorhídrico, pero este mismo ácido clorhídrico puede venirle a pegar cachetadas a la amina. Entonces aquí en realidad convendría poner un 2 aquí para que el producto sea la misma amida, pero en vez de ser el ácido clorhídrico, se forme una sal de la amina precursora y el cloro. ¿Sí? ¿Cómo saber qué carajo sería esa sal? Pues simplemente hay que observar a la amina precursora. ¿Vale? Y lo único que hacemos es que, si vemos el ejemplo de aquí, es que le metemos un hidrógeno y le metemos un cloro y ¡pum! Tenemos la sal. Así de fácil. Entonces esta se volvería el ciclohexano, nitrógeno, H3, carga positiva en el nitrógeno y un cloro con carga negativa a un lado, para ejemplificar esto de aquí. ¿Vale? Ay, bueno. Y con las amidas, digo, las vamos a ver un poquito ya su nomenclatura y sus estructuras en la siguiente unidad, ¿no? Pero nada más es como una regla general de que amoníaco da amidas primarias dan amidas secundarias, aminas secundarias dan amidas terciarias, ¿no? Y bueno, como resumen está eso. La jerarquía del cloruro de acilo me produce anhídridos, ésteres y amidas. Entonces, pues cuando reacciona con un ácido carboxílico es el anhídrido, cuando reacciona con alcohol es el éster y cuando reacciona con amina es la amida. Es el resumen ejecutivo. ¿Vale? Sí, profe. Por aquí me Profe. falta otra reacción, pero la voy a mencionar otra clase, que es la hidrólisis del ácido del cloruro de acilo. Por eso la vemos otra clase. ¿Va? Y entonces uno dice, chin, son 3 reacciones más que tengo que aprenderme. Pues sí, pero pues todas estas son el mismo arquetipo de reacción. Es un ataque nucleofílico y punto.
O sea, un ataque nucleofílico que hace que el cloro salga y pum, se forma lo que sea. Si tu nucleófilo es un ácido carboxílico, pues él va a pegar desde el oxígeno del carbonilo, y pum, formas un anhídrido. Si tu molécula que puede hacer el ataque nucleofílico es un alcohol, pues se pega el OR. Si tu molécula pues es una amina, pues se pega el NR. O sea, en realidad es bastante más fácil de lo que parece, pero siempre y cuando se visualice este concepto del arquetipo de la reacción. ¿Vale? Y eso nos lleva a las siguientes reacciones. Pues si la jerarquía ya vemos que el cloruro de acilo forma todos, pues cuáles son las reacciones de formación de éster y formación de amida a partir del anhídrido. Nada nuevo bajo el sol. A un ácido carboxílico o a su derivado le metes alcohol y estás formando un éster. ¿Sí? De hecho, si luego revisan sus láminas de la unidad de ácidos carboxílicos, van a ver que un ácido carboxílico más un alcohol te da un éster. Que un cloruro de acilo más un alcohol te da un éster. Que un anhídrido más un alcohol te da un éster. Entonces, siempre que vean algo que reacciona con un alcohol, pues un éster es una posibilidad. Obviamente va a depender de con qué reacción, ¿no? Pero pues, digo, esta es otra forma así como simplona de ver las cosas, ¿no? O sea, algo con alcohol, pues pudiera haber un éster. Va a ver qué es ese otro algo, ¿no? Y acá es lo mismo, un ataque nucleofílico. Aquí lo interesante es que como tenemos dos carbonilos, pueden pasar dos cosas. O se puede pegar en uno, o se puede pegar en otro, o se puede pegar en los dos. Y aquí va a depender de qué carajos sea esta R. ¿Sí? Si esta R es un grupo pequeño que no impida que la molécula de alcohol venga y físicamente o espacialmente interaccione con el carbono, es decir, que no haya un impedimento estérico, pues entonces la reacción va a ser por aquí. Y aquí entonces ya hablamos de disponibilidad de sitios. ¿Vale? Acuérdense que esta cosita del impedimento estérico es qué tan grande es esta R, ¿no? Si es un benceno así grandote, pues eso hace impedimento estérico. ¿Vale? Además de unos efectos que pueden, además de que puede llegar a haber tal vez algún efecto inductivo por cuestión de distribución de electrones. Pero bueno, en esencia, vuelve a ser el ataque nucleofílico, el doble enlace se va al oxígeno, se forma el tetraedro, sale el grupo saliente, que en este caso fíjense que el grupo saliente literal es todo el otro ácido carboxílico. ¿Sí lo ven? Lo que estoy marcando con el apuntado rojo. En este caso, su Y o su grupo saliente es todo el otro ácido carboxílico. Entonces, ¿eso qué significa? El producto es el éster que se forma por la adición de alcohol más el ácido carboxílico que sale. ¿Sí? Porque una vez que sale este grupo, pues sale como un carboxilato, sale como la sal del ácido carboxílico, que él es el que puede hacer el paso de desprotonación del alcohol para la formación del ácido carboxílico y un éster. ¿Vale? Y ahora aquí lo interesante, pues, es ver nada más que si hay suficiente alcohol, pues, ¿qué es lo que puede pasar? Que este alcohol ahora venga y reaccione con el ácido carboxílico para formar otro éster. ¿Sí lo ven? Este que viene acá, me falta agregar una flecha, pero este alcohol, en esencia, esta reacción puede proseguir y ahora el alcohol puede venir a hacerle un ataque nucleofílico al ácido carboxílico. Y en este caso, su grupo saliente es el OH. Y ya, formas otro éster. ¿Vale? ¿Sí se ve o no se ve? ¿Puedes repetir eso último, por favor? Sí. Por allá vimos en la unidad pasada que había varias formas en las que se podían producir ésteres, ¿verdad? A partir de ácidos carboxílicos. Había 3 reacciones. Y una de ellas era la esterificación de Fischer, ¿verdad? En la que hacíamos reaccionar un ácido carboxílico con un alcohol. Bueno, si de los productos de la reacción de un anhídrido con un alcohol es el éster más un ácido carboxílico, pues si hay suficiente alcohol,
pues este alcohol puede venir y atacar al ácido carboxílico para formar un segundo éster. ¿Y ahora sí ya se entendió? Sí, gracias. ¿Sí? Entonces esto se vuelve bien interesante y esto abre un detallito de que muchas veces, dado que lo que decíamos de que los ácidos carboxílicos son bastantitos reactivos, pues muchas veces conviene para obtenerlos partir o de sus sales o también se puede partir de sus anhídridos, que son bastante más estables. Y entonces uno lo que puede hacer para obtener los ácidos carboxílicos o los ésteres correspondientes es hacer reaccionar al anhídrido. ¿Vale? 2 por 1 si lo quieren ver así. Y un ejemplito. Tienen un alcohol y tienen un anhídrido. Cuando esta cadena se rompa, si nada más lo dejamos en un paso, o sea, solo un equivalente de alcohol, pues va a venir y va a romper ya sea aquí, donde está mi puntero rojo, o aquí. Como en este caso, los dos ácidos carboxílicos que conforman al anhídrido son iguales, pues de cualquiera de los dos lados que pegue es lo mismo, entonces pues del que tú quieras, pega aquí, ¡pum! Todo esto de la derecha se vuelve un ácido carboxílico. Y el cachito que restaba, pues ahora tiene la formación del éster. ¿Sí? Este ciclopentanol va a venir, se va a pegar a este carbono y va a formar este éster. Y estos dos oxígenos salen junto con todo el carboxilo y forman el nuevo ácido carboxílico, que en este caso sería el ácido acético. ¿Sí? Y si les ponemos nombres a los que les podemos poner nombres, pues tenemos el ciclopentanol, el anhídrido etanoico o anhídrido acético, y pues como consecuencia se forma el ácido acético. Si esta reacción siguiese su curso, que por ahí revisen después la esterificación de Fischer y hay un pequeño criterio que favorece esa esterificación, pues este mismo ciclopentanol podría ahora venir y pegarle al ácido acético para formar otro éster exactamente igual a este. ¿Vale? Ahora, pues como decíamos, ¿no? Ésteres, digo, anhídridos forman ésteres y amidas. Pues ¿cómo se forma la amida? Exactamente igual. Un anhídrido más una amina te da la amida. Punto. Pasa lo mismo que con la esterificación, y es que la amida va a venir a pegarle a alguno de los dos carbonos. ¿Cuál? El que esté menos protegido. Se va a formar la estructura tetraédrica y va a salir todo el ácido carboxílico y se va a formar la amida. Entonces, si se fijan, las reacciones de ataque nucleofílico sobre anhídridos tienen como consecuencia la formación de un ácido carboxílico más un éster o una amida. ¿Vale? O si este ataque nucleofílico fuese con agua, si fuera un proceso de hidrólisis, pues recuerden eso que lo vimos en los ácidos carboxílicos, por ejemplo, pues en este caso sería la formación de dos ácidos carboxílicos. Pero no se acongojen mucho con la hidrólisis, esa la vamos a ver la siguiente clase. Pero bueno, no, si se fijan es exactamente lo mismo. Todos los arquetipos son iguales y los reactivos, todos derivan en los mismos productos, prácticamente. ¿Sí? Si haces reaccionar un cloruro de acilo o un anhídrido con un alcohol, tienes un éster. Si a cualquiera de ellos dos los haces reaccionar con una amida, tienes una amida. Y todas siguen exactamente, o en general siguen exactamente, el mismo mecanismo. El ataque nucleofílico para formar la estructura tetraédrica, la salida del grupo saliente y la desprotonación del primer ataque del primer nucleófilo para estabilizar la estructura. ¿Sí? Puede sonar complejo tal vez, pero a medida que vayan, que más vean esta reacción o este arquetipo, van a ver que es bastante sencillo de seguir. De hecho, hasta las flechitas lo marcan, ¿no? Aquí formas tu cruz, sale tu grupo saliente, se desprotona lo que sea que entró en un inicio y se estabiliza el producto. Solo que para el caso de los anhídridos, el que hace la desprotonación final
es el ácido o es el carboxilato y por eso el producto siempre va a ser un ácido carboxílico. Mismo caso que con el alcohol. Por ahí teníamos también en el PDF pasado que cuando haces reaccionar una amina con un ácido carboxílico, haces la formación de, o sea, generas, perdón, una amida. Entonces, si tú agregas suficiente reactivo de amina, pues vas a tener la formación de dos amidas. Exactamente el mismo razonamiento que con el alcohol, pero con aminas en vez de alcoholes. Pensé que tenía un ejemplo aquí. Pero bueno, es lo mismo. ¿Vale? Y esto se resume a esto. Lo mismo. El anhídrido más el alcohol, un éster. El anhídrido más la amina, una amida. Pero pues como esto está compuesto de dos ácidos carboxílicos pegados, pues uno de los productos o tu grupo saliente literal es un ácido carboxílico. ¿Vale? Ah, ya. Y entonces, como les decía, todas estas siguen el mismo arquetipo, entonces en realidad simplemente es un ataque nucleofílico, formas la estructura tetraédrica, sale el grupo saliente y al momento de que él sale, dependiendo de lo que sea tu nucleófilo, pues aquí es donde entra un último paso para todas las reacciones que vimos de desprotonación. ¿Sí? Y pues este es el esquema de las reacciones. ¿Parecen muchas? Sí parecen muchas, pero en realidad todas siguen el mismo arquetipo. Y si se fijan, solo hay 3 reactivos. O el ácido o tienen como reactivo un ácido carboxílico, o tienen como reactivo un alcohol, o tienen como reactivo una amina. Punto. No hay más. Pues en realidad son solo 3 reacciones que siguen todas el mismo arquetipo. ¿Vale? Ok. Momento para respirar. Tomar agua. Oxigenar el cerebro. Y prepararse porque viene el momento incómodo de la clase donde el maestro los obliga a todos a participar. ¿Se puede regresar a la anterior diapositiva, por favor? ¿Cómo no? ¿Esa? A la anterior, entonces. Bueno. ¿Esta? Ándale, sí. Ahí está. Ok, ¿listos? ¿Ya respiraron? ¿Ya se oxigenaron? ¿Ya tomaron agua, café o lo que tengan ahí a la mano? Muy bien. Vamos viendo algunos ejemplitos. De arriba hacia abajo. ¿Qué tenemos aquí? Y como lo hicimos la última vez, no me digan ahorita el producto ni nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta molécula? En azul. Un cloruro de ácido. acilo, Un cloruro de acilo que está reaccionando con etanol. un alcohol en presencia de piridina. Esto lo único que nos dice es que pues la reacción se va a agilizar. Y como vimos, para esta reacción en concreto, esto ayuda mucho a evitar subproductos no deseados. Y entonces, ¿quién es el que va a hacer? Digamos que la piridina de aquí está de, ¿cómo decirlo? Vamos a decirlo de una manera muy poco formal y muy chusca, la piridina está nomás observando. Está supervisando que todo se haga bien, por decirlo así. Entonces, si la quitamos de en medio, o la quitamos de la reacción, pues tenemos un ácido, un cloruro de acilo con un alcohol. ¿Qué podemos obtener? Un éster. Un éster. Y uno dice, chin, profe, pero se pasó bien rápido todas las diapositivas y yo no tuve tiempo de aprenderme de memoria el orden de todo. No te preocupes, criatura. Si ya estamos viendo que esto es el alcohol, esta ET simplemente significa que tienes un CH3, CH2 o H. Punto, ¿no? Tienes una cadena de carbonos, tienes una bil R. ROH. Si tú tienes ROH, ¿quién es el que puede hacer el ataque nucleofílico? ¿La R, el oxígeno o el protón? ¿Quién es el que tiene pares de electrones libres? ¿No ¿Los era el oxígeno? carbonos? El oxígeno tiene 2 pares de electrones libres.
¿vale? Entonces, él es el que va a venir y dado el arquetipo que vimos de reacción, y eso va a propiciar que el cloro salga y que el alcohol entero se pegue y se desprotone. Que se acuerdan eran los 3 pasos: ataque nucleofílico, liberación del grupo saliente, desprotonación. Y entonces eso pasa. El alcohol entero viene y se pega desde el oxígeno al carbón. Paso 1, ataque nucleofílico. Paso 2, liberación del grupo saliente. El cloro se va. Paso 3, desprotonación del nucleófilo, es decir, el alcohol se desprotona. Y eso nos produce esto. El éster correspondiente. Y en este caso, como tenemos piridina, se forma también la sal de la amina correspondiente. ¿Sí? Pero como les dije, si esto ahorita, para no confundirnos mucho, lo podemos quitar y quitamos esta sal también, y a lo que tenemos es la formación de un éster. Y si se acuerdan de esos 3 pasitos generales, les va a ser mucho más fácil abordar todas estas reacciones de desprotonación. Ataque nucleofílico del carbono del carbonilo, salida del grupo saliente, valga que suena así como redundante, y desprotonación del nucleófilo que atacó. Y eso es justo lo que pasa. El alcohol se pega y se desprotona, punto. Ahora sí, ¿qué puede pasar acá en esta de abajo? ¿Quién me dice qué tenemos y con qué reacciona? ¿Qué es esto de aquí? Anhídrido, Anhídrido, hasta se las puse fácil, ahí está el nombre. ¿Y está reaccionando con qué? Ahí está el nombre. alcohol. Alcohol. Entonces tienes un anhídrido que reacciona con un ROH. Si recordamos los pasos, a ver, cítame cuáles son los 3 pasos que hay que observar en estas reacciones de ataque nucleofílico. Se ataca el el carbono del carbonilo. Ajá, luego. La desprotonación. No, sale el grupo saliente. O sea, es ese trabalenguas que no me gusta porque suena raro, por eso en vez de que salga digo se libera u otra palabra, pero es remoción del grupo saliente o como lo quieran decir, paso 2. Y paso 3, desprotonación del nucleófilo que atacó. Dicho eso, ¿qué carajos pasa aquí que es un ciclo? O sea, ¿se rompe el benceno y se separa en 2 cadenas o qué pasa aquí? ¿Quién es el grupo saliente en el anhídrido? ¿Quién es el grupo saliente en el anhídrido? ¿No sería el ácido carboxílico? El ácido carboxílico. Recordemos que un anhídrido está conformado por 2 ácidos carboxílicos que se pegan, ¿sí? Si nosotros hiciéramos una ruptura aquí donde está mi marcador, ¿sí lo ven? Sí. Si hacemos una ruptura aquí y este carbón se queda con estos 2 oxígenos y le metemos un protón, pues ya tenemos un lado del ácido carboxílico. Y si a este carbono le metemos un OH, tenemos al otro ácido carboxílico, ¿verdad? Entonces da la casualidad de que el ácido carboxílico del que proviene este anhídrido, pues es un ácido dicarboxílico, ¿verdad? Vimos un ejemplo de esto la clase pasada. En fin, cuando el alcohol venga, ¿a cuál de los 2 se le va a pegar? El que sea. Al que sea, porque son exactamente iguales. Y entonces te forma esto. El éster más el ácido carboxílico, ¿sí? Todo el OR se le pega a alguno de los 2 carboxilos, perdón, a alguno de los 2 carbonos carbonilo, se rompe este enlace y el otro ácido carboxílico se termina de formar, se protona. Y el alcohol se desprotona, ¿no? Entonces, si te fijas, este OR ya no tiene su protón, se desprotona, y en este caso, el otro cacho del ácido carboxílico se protona para dar, pues, como tal al ácido carboxílico, ¿no? El carboxilato se vuelve ácido carboxílico, ¿sí?
Y ahora en este, ¿qué onda acá abajo? Es de estas enfadosas que es más de un paso. ¿Qué tenemos aquí? Un Un ácido ácido carboxílico. carboxílico, Y está reaccionando con. cloruro de tionilo, ¿Qué tenemos que obtener como producto? cloruro de acilo, Un cloruro de acilo, excelente. Y luego está reaccionando con ¿qué? Con una mina, Amoníaco. un amoníaco, Con perdón. amoníaco, Amoníaco, hijos. ¿no? Amoníaco. Acuérdense, cuando tiene los 3 hidrógenos es amoníaco. Y entonces, cloruro de acilo más amoníaco, ¿qué me da? una amida Una primaria, amida. En este caso sería una amida primaria, efectivamente. ¿Sí? Y lo que pasa es que el nitrógeno se le pega al carbono, el cloro sale y el nitrógeno pierde un hidrógeno. Por eso pasa de NH3 a NH2. ¿Sí? Ya está, facilito. Digo, aquí habría que tal vez proponer otro subproducto de la formación de la sal de la mina con el cloro, pero pues si lo dejamos hasta la amida, pues cumplimos con lo más relevante, ¿no? ¿Qué onda acá? Ah, caray. Aquí ya no tenemos un cloruro de acilo, ¿verdad? En el de arriba. Estos se conocen como derivados del ácido carbónico, pero esos los vemos en la siguiente clase. Aquí más bien díganme qué esperan que obtengamos. Vean la estructura, vean con lo que reacciona, vean toda la molécula, toda la estequiometría y háganme una propuesta. Tendríamos que obtener una amida, ¿Vale? una amida. Ok, entonces me propones que este cloro salga y sea reemplazado por esta amina, ¿no? Aquí en el enlace. Ujú. ¿Pero cuál? ¿Este cloro o este cloro? ¿Cuál sale? Mm, Los dos. ¿Por qué? ¿Por qué los dos y por qué no uno? Porque ahorita, bueno, a ver, deje checo mis apuntes, Porque hay pero me acuerdo suficientes que usted aminas decía para que que reaccione, ¿no? Sí, justo, te ganaron la respuesta, por ahí va. Acuérdense que les dije una nota como bien particular, que cuando es el cloruro de acilo con una amina, hay una relación ahí específica de 2-1. Esa es la única donde les dije que prestaran atención particular a la estequiometría de la reacción, ¿verdad? Y Sí. entonces aquí tenemos 4. ¿Por qué 4? Porque queremos que los dos cloros salgan. Y entonces el NHCH3 se pega de los dos lados. ¿Vale? Y como vimos en esta reacción, o como podrán ver después ya con más calmita que retomen estas láminas, el producto es 2 sales de cloro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque salieron 2 cloros y tenemos 2 sobrantes de la amina que ellos desprotonaron a estas amidas y por eso se quedan con su carga positiva, ¿no? Si ese paso les confunde, no se preocupen, por ahí está o sea, en las láminas anteriores venía el esquema. Pues nada más para que vean esto de esta estequiometría que les decía, ¿vale? Y ahora acá, ¿qué onda? pues es un cloruro de acilo. Es una Y molécula rara, pero sí. bueno, En realidad, si lo partimos desde el oxígeno, tenemos un éter. Pero también tiene un cloruro de acilo, entonces aquí es uno tiene que pensar, chingale, ay, perdón la palabra, pero uno tiene que pensar, este, ¿cuál es más reactivo? Y de entrada les digo que es más reactivo el cloruro de acilo. Entonces la reacción le va a pegar a él. Y es lo que les decía, ¿no? Hay que saber ciertas cositas o ayuda a saber quién es más reactivo. Entonces la reacción va a ser por el lado del cloruro de acilo. ¿Con qué está reaccionando? Esta está truculenta, esta se la regalo. Si se fijan, ¿qué es esto de CO2 y carga negativa? Este extremo de la molécula, ¿qué es? ¿Quién me ayuda ahí? Es la sal del ácido carboxílico.
Exacto, es el carboxilato. Y el hecho de que esté en medio alcalino ayuda a reforzar que en vez de que esté en su forma de ácido carboxílico, esté en su forma de carboxilato, ¿verdad? ¿Sí? Por ahí echen la nota a las láminas de la presentación anterior y venía esa nota de que en medio alcalino el ácido carboxílico se favorece como carboxilato, como su sal. Y entonces esto nos deja que esta molécula tiene de un lado una amina y del otro lado un carboxilato. ¿Quién es más reactivo? La amino. La amina es más reactiva, entonces la amina es la que le va a venir a pegar la cachetada. Y por eso es que la amina es la que se pega. Aquí este mecanismo está un poquito menos fácil de visualizar porque en realidad esta como tal no es nada más una amina, sino que está con un exceso de protones y esto altera su reactividad. Por eso si se fijan, en vez de perder un protón, pierde dos. ¿Sí lo ven? Empieza como H3N y termina como HN, perdió dos protones. Por eso, como tiene tres, tiene esta carga positiva, o sea, tiene un exceso de cosas pegadas a ella. Las aminas, cuando no tienen carga, solo tienen tres enlaces formados y un par de electrones libres. Cuando ese par de electrones libres los usan para formar otro enlace, quedan cargadas positivamente. ¿Vale? Por eso el ion amonio, el NH4, tiene carga positiva, porque tiene pegadas cuatro cosas. ¿Sí? Pero aquí lo que vale más la pena observar es ese aspecto, ¿no? De cómo tienes dos posibles sitios de reacción, pero como uno es más reactivo que otro, ese es el que va a definir por dónde va la reacción. Y por eso se pega de ese lado y no forma un anhídrido. Porque, ojo, si esto en vez de ser una amina en este extremo fuese otro carbono, un CH3, por ejemplo, y esto fuese el carboxilato, lo que tendríamos es la reacción de un carboxilato o de un ácido carboxílico con un cloruro de acilo, y eso forma un anhídrido. Es decir, esto en vez de ser N lo que sea, sería oxígeno carbonilo. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Por eso les digo, vale la pena recordar cierta orden en reactividad para que cuando uno se topa con esto diga, ni más, esta parte de la molécula es más reactiva, entonces ella es la que va a ir a reaccionar. ¿Qué onda con estas? ¿Qué tenemos arriba? Un anhídrido. Tenemos un anhídrido que está reaccionando con amoníaco. Acuérdense, NH3 es amoníaco. Y está reaccionando con dos equivalentes, entonces yo espero formar Amida y ácido carboxílico. dos amidas. Ah, En realidad es una amida y la sal, porque estás en medio alcalí, en agua. Aquí es de cuenta que lo que pasa es que se rompe, efectivamente, ¿no? Se rompe y formaría sal ácido carboxílico y formaría salamida. Pero como tienes dos equivalentes de amida, esto termina siendo que en la desprotonación ella se le pegue al oxígeno y por eso forma esta sal rara. Ya nada más si le pusiéramos medio ácido, pues desfavoreceríamos o favoreceríamos la formación final del ácido, como se ve aquí. Es decir, este es un intermediario si solamente la reacción se lleva a cabo en medio acuoso. Pero si tú le agregas el medio ácido, nuevamente lo que decíamos, controlar el pH, tú puedes llevarla a que en vez de que sea esta sal de amina, porque esto a final de cuentas, este cacho de aquí abajo, esto es una sal de un ácido carboxílico. ¿Sí? Hagan de cuenta que esto en vez de ser este NH4 más es sodio. Entonces tienes una sal del ácido carboxílico, ¿verdad? Bueno, si eso lo llevas a medio ácido, pues favoreces que se elimine la sal y se forme el ácido carboxílico. ¿Vale? Por eso les decía que, bueno, les digo una vez más, o les repetía tanto eso, ¿no? De que, por eso la importancia de controlar el pH en las reacciones. Y acá abajo, ¿qué onda? En medio, mejor dicho.
Dos equivalentes, ¿qué tenemos? Tenemos un compuesto con cloro que reacciona con un alcohol y tiene un carbonilo. Esto nos suena a un cloruro de acilo más un alcohol. Eso nos da Esther. efectivamente. Y como agregué dos equivalentes químicos del alcohol, pues los dos cloruros se sustituyen y por eso tengo de los dos lados un éster. ¿Vale? Si solo fuera un equivalente, pues solo de un lado quedaría el éster y del otro quedaría todavía el cloro y tendríamos algo similar a esta cosita de aquí. ¿Vale? Entonces eso a mí me da la idea de que si yo soy malicioso y solo agrego suficiente alcohol para que se forme una molécula de este tipo, yo después puedo aprovechar el otro cloro que es un grupo saliente para meterle otro grupo funcional diferente, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, a ver, para que no se me envíen. Ok, céntrense en esto, en esta de aquí en medio. ¿Vale? ¿La están viendo? Ajá. Le estoy metiendo dos equivalentes del alcohol, lo que significa que los dos cloros se van, ¿verdad? Y me Sí. queda esta molécula de aquí. Si yo en vez de meterle dos equivalentes de alcohol le metiera uno, solo uno de los cloros se va. Y entonces me quedaría este lado de la cadena y aquí en vez de ser este OR sería otra vez cloro. Seguiría siendo cloro, mejor dicho. ¿Sí? Sí. Entonces eso sería similar a esta molécula de aquí que estoy señalando con el puntero. Cloro, carbonilo, OR, ¿verdad? Sí. Y esto es lo que les digo, si yo soy malicioso y planifico bien mi reacción, si yo parto de este derivado del ácido carbónico, o sea, de esta molécula rara, yo puedo decidir si quiero sustituir los dos cloros o uno. Y esto a mí me permitiría de un lado formar un éster y de otro lado formar una amida, como aquí. Y Ah, entonces en vez de meter solo un grupo funcional, yo puedo manipular la molécula para meterle dos. O me lo puedo pasar por el arco del triunfo y puedo ver otra reacción que vamos a ver la siguiente clase, que le puedo meter un reactivo de Grignard. Y a final de cuentas, ya vimos que cuando una molécula tiene un grupo saliente cloro, es súper candidato para que le metas un reactivo de Grignard. Y entonces yo puedo meterle una cadena R, o un aromático, o le puedo meter una amida, o le puedo meter un éster, o le puedo meter un ácido, o le puedo meter un ácido carboxílico para formar un anhídrido. Y entonces de un lado tendría una estructura tipo éster y del otro lado tendría una estructura tipo anhídrido. Y entonces yo ya estoy decidiendo con mi superpoder de química cómo voy a crear la molécula. Y el ejemplo ahí de esto que les digo, si les meto solo un equivalente del alcohol, pues sigo dejando un cloro libre. Y a este cloro que queda libre yo le puedo hacer cualquiera de las reacciones que ya vimos. Y entonces en vez de que tenga dos ésteres, uno de cada lado, pues puedo tener un anhídrido, un éster o una amida. O le puedo meter una reacción de hidrólisis para recuperar al ácido carboxílico, que esa la vemos la siguiente clase, ¿no? Y puedo recuperar el ácido carboxílico y llevarlo a medio alcalino y formar la sal del ácido carboxílico de ese lado. ¿Sí me siguieron en este tren de pensamiento? Sí. Hagan de caí. cuenta que, Sí. miren, para que no se me destanten tanto, hagan de cuenta que en vez de este cloro le meto un anhídrido. Punto. O le meto una amida, o le meto un éster, y puede ser un éster diferente a este, porque si yo este producto lo recupero, lo purifico y lo hago reaccionar con otro alcohol diferente, puedo tener una cadena diferente de éster del lado derecho. Y es lo que les decía, si uno sabe de estas cositas, puede manipular completamente sus moléculas. ¿Vale? Y en el último ejemplo pasa lo mismo. Mismo reactivo, 4 equivalentes, significa que como son 4, yo estoy favoreciendo que se metan, ¿qué? 2 amidas. Y ahí está. Facilito. ¿Ven? Pero hay que observar bien la estequiometría de las reacciones. ¿Vale?
Se nos acabó la hora, jóvenes. ¿Preguntas? Digo, reitero, parece que vimos mucho, pero en realidad vimos exactamente la misma reacción. Un ataque nucleofílico donde sale el cloro o sale el ácido carboxílico. ¿Más o menos? Sí, Pues sí. Sí, profe. andamos Qué bravos. bueno que me dicen que sí, porque les tocan estos a ustedes. Oh, no. Oh, Acuérdense, no, yo no, se no, los he no. dicho, yo se los he dicho varias veces en la clase. Cuando vemos ejercicios, si ustedes no participan, tardamos más, y mientras menos ejercicios veamos, más ejercicios les quedan de tarea. Oh, Dios mío. Ah, pues Esa es la actitud. el primero es una hidrólisis. Acá se ve luego. Exacto, el primero es una hidrólisis. Vamos a verlo rápido. No les voy a mostrar la respuesta, no, pero nada más así rapidito. El primero, todos parten de un cloruro de acilo, ¿verdad? Y acuérdense que cuando algo lo hacemos reaccionar con agua, muchas veces el agua permite ruptura de enlaces y a eso le llamamos hidrólisis. Bueno, hidrólisis. ¿La segunda qué es? El cloruro de acilo más Un alcohol. Nos va a dar un más éster. un alcohol y Éster. pirimidina. Nos da un éster. El tercero, Nos va a dar una amida. Amoníaco, No. una amida. una amida. Y está en exceso, entonces significa que sí o sí se forma la fregadera. Digo, la amida. Bueno, ya acabaron mis 2 horas de clase. Ya oficialmente no soy su maestro en este horario. Y luego la que sigue, caray, un medio alcalino y agua. Pues es un alcohol de todas maneras, ¿no? No. Los hidróxidos no son alcoholes. Ojo, ahí nunca confundas eso. Tienen una química completamente diferente. Esta es tamaño zona. Y luego la otra, Es una amida. y la que sigue, otra amida. Otra amida. Y la que sigue, Un éster. Alcohol. Alcohol. un éster. Un Y la que éster. sigue, Es una sal. Una sal. es una sal de un ácido carboxílico. Entonces, ¿cuál sería tu producto? Un anhídrido. ¿Y Con la última? ácido clorhídrico. Exacto, formas un anhídrido. ¿Y la última? Es un ácido. No es un ácido carboxílico. ¿Formas? Un anhídrido. Ahí está. Facilito, güey. Están fáciles, reitero. Ya nada más para terminar esto y que se vayan felices. En lo que tienen que observar es ese aspecto de que hasta ahorita todo lo que estamos viendo son ataques nucleofílicos, que son lo que se favorece cuando tienes un cloruro de acilo o cuando tienes un derivado del ácido carboxílico. Son de sus reacciones principales. Y todas esas siguen el mismo arquetipo: ataque nucleofílico, liberación del grupo saliente, el que sea, y desprotonación del nucleófilo que atacó para estabilizar. Punto. Bueno, jóvenes, los dejo entonces, vayan y coman algo, sean felices. Ahorita que le quite las respuestas a los últimos ejercicios y le ponga tareas, se las mando a Josué, porque obviamente tenían la respuesta puesta, solamente no la vimos. No trabaje de más, profe, dígalo así. No, yo ya vi que ustedes hacen concha y no hacen los ejercicios porque les estoy dando la respuesta al final. Entonces, Nel. Bueno, ahorita se los mando. De todas maneras, ahorita vieron que, bueno, o sea, ya con lo que participaron sus compañeros y con el repaso que le den a las láminas que les voy a dar, van a ver que están facilitas. En fin, vayan y sean felices, jóvenes. Órale. Bye. Nos vemos, Cuídense, profe. bonita tarde. Gracias, Gracias. bye. Nos vemos. Bye, bye.